En esta ocasión les tengo que dar una advertencia de que este audio contiene un lenguaje bastante ofensivo, bastante fuerte, y les recomiendo que tengan discreción. Les recomiendo que tengan en cuenta que este audio va a hablar de temas bastante fuertes. Y es la primera vez que hago esta advertencia, puesto que el personaje del día de hoy fue uno de los asesinos más sanguinario, más detestable, abominable que tuvo Estados Unidos en cuanto a asesino de menores de edad. Entonces les recomiendo discreción y bueno, sin más, comenzamos. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos a los asesinos más crueles de la historia. El día de hoy les traigo la historia de un hombre al que apodaron el hombre lobo de Wisteria, el peor asesino de los años 1900, peor asesino de niños, y que incluso llegó a cometer canibalismo con estos niños. Hoy les traigo la historia de Albert Fish. Albert Fish nace en 1870 en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, hijo de una familia muy disfuncional realmente. Su padre, 40 años mayor que su madre, el menor de 4 hijos, y un hombre que desde que nace con la cruz, ¿no?, de que no va a tener una vida tan buena, una vida próspera, pues su madre sufría alucinaciones de demencia, escuchaba voces. Una de sus hermanas también terminó su vida en un hospital psiquiátrico por la misma condición. Su hermano muere muy joven debido al alcoholismo crónico que sufría. Y pues, a pesar de que su padre eh, era un hombre trabajador, de joven sufrió de una experiencia aterradora cuando era capitán de un barco de la Marina de los Estados Unidos. Eh, Albert Fish crece en un entorno difícil, ¿no? Su padre trabajaba en una fábrica de fertilizantes y muere cuando Albert solo tiene 5 años, muere a los 80 años. Y su madre queda joven, viuda, con 4 hijos de 35 años. La diferencia de edad era abismal entre sus padres. Y pues su madre queda sola, sin nadie que la ayude, y decide abandonar a sus hijos en un orfanato. Por lo menos hasta que consiga cómo poder mantenerlos. La historia de Albert en el orfanato es terrible. Terrible porque se burlaban de su nombre Hamilton y él decide cambiarse su nombre por el de uno de sus hermanos que ya había fallecido. Se pone el nombre de Albert. También
es víctima no solo de acoso, sino de abuso, de abusos físicos por parte de otros jóvenes del orfanato y por parte de las personas que lo cuidaban en el orfanato. A Albert y a los demás niños los hacían desnudar y los golpeaban con látigos y palas de madera en las nalgas. Con el tiempo, Albert descubre que esto le gusta. Albert descubre que empieza a excitarse sexualmente con estos golpes. Comienza a sufrir de erecciones cada vez que era golpeado. Evidentemente los otros niños se burlaban de él, pero esto a Albert le gustaba, le empezó a gustar la humillación, le empezó a excitar toda esta clase de cosas y él buscaba como las maneras para ser golpeado por los guardas. Le gustaba mucho esta situación. También Albert se dio cuenta que atacando a otros niños más pequeños que él, también se sentía muy excitado. También Albert comenzó a adquirir comportamientos extraños como cortarse la piel con cuchillas o con cualquier objeto afilado que encontrara, y mientras lo hacía se masturbaba. Estos eran comportamientos muy extraños en Albert, pero cuando él le comentó esto a un psicólogo, él dijo, cuando ya era mayor de edad, cuando lo capturan, él comentó todo esto a un psicólogo y él dijo que esa era como una manera de escapar de Albert, de la realidad que estaba sufriendo de abusos, de maltratos, y que él hacía esto era para escapar de allí. Con el tiempo también en el orfanato, Albert adquirió otro comportamiento muy extraño, y fue que a él le gustaba la coprofilia, consumir heces y orina, al principio propios. Él se excitaba con este olor, el olor del excremento, esto lo excitaba muchísimo. Aunque su mamá, cuando se supo que él hacía estas prácticas, él dijo que esas prácticas las adquirió cuando era más joven, por una novia, cuando tenía unos 16 o 18 años. Pero Albert confesó que desde el orfanato lo hacía. Es entonces que la mamá logra sacar a sus hijos del orfanato, pues consigue un trabajo estable, bien pago, y los lleva con ella. Pero Albert sigue con estos comportamientos extraños, incluso adquirió el hábito de la masturbación crónica. Pero la masturbación que él hacía era pegándose con una tabla de metal en las nalgas, una tabla que había llenado con tachuelas. Él había pegado tachuelas y se pegaba con eso mientras se masturbaba. Siguió con lo de la coprofilia, incluso en su propia casa. Y cuando cumplió 12 años, Albert frecuenta baños públicos y el olor lo excita. Ver a otras personas desnudas también lo excita. Y el olor del excremento fresco también lo excitaba muchísimo. Tanto que incluso se llegó a decir que él entraba a los baños públicos buscando comer excremento. Algo que pues no se negó, pero tampoco se afirmó. Entonces fue un rumor que se decía que Albert hacía estas cosas. Pero todo cambia cuando ya cumple 20 años y se va de su casa. Luego de estos comportamientos extraños de Albert, a los 20 años se muda a la ciudad de Nueva York, donde trabaja como pintor
y decorador de casas y apartamentos. Esto le servía, pues conocía los apartamentos y las edificaciones que estaban solas, y le servía para atraer a los menores de edad, donde abusaba de ellos sexualmente, pero en especial a jóvenes afroamericanos de escasos recursos. Y en esa época pues la policía poco le importaba casi nada lo que pasara con las personas afroamericanas, por lo cual eran víctimas prácticamente perfectas para Albert. Cuando Albert no tenía trabajo, no tenía mayor reparo en prostituirse, y así lo hizo muchas veces. Cuando tenía dinero, lo malgastaba demasiado en antros con prostitutas, a las cuales les pagaba para que lo golpearan con látigos y paletas de madera, tal como lo hacían desde el orfanato, ¿no? Esto le gustaba mucho, y pues era un hombre muy extraño y le gustaban estas cosas. En el año 1898, Albert asiste a una exposición en un museo de cera con uno de sus amantes y queda obsesionado con un pene diseccionado, y desde ahí comienza a tener la obsesión y el sueño, como se diría prácticamente, de amputar un pene a un hombre joven. Quería hacerlo, se obsesiona con eso, y bueno, gran parte de su vida lo intenta hacer, pero no sin éxito. También su mamá vivía muy preocupada, pues se la pasaba mucho con jóvenes menores de edad, y la mamá le pide que tenga una novia o que se case, ¿no? Que ella está preocupada por el comportamiento de Albert, y pues entonces ese mismo año se casa con una joven mujer de 19 años llamada Ana, con la cual tiene 6 hijos. Mas sin embargo, Albert, a pesar de estar casado y con hijos, siguió con sus comportamientos extraños y morbosos, y seguía siempre estando pendiente de menores de edad. Incluso le pedía a su esposa en ocasiones que lo golpeara, y todo esto lleva a que en 1919 Ana se divorcie de él, pero en 1910 él comete su primer asesinato, y fue un homicidio llevado por sus impulsos sexuales depravados, ¿no? Entonces, sádicos, sadomasoquistas, y asesina a un hombre. Bueno, tras 20 años de matrimonio, pues como ya les dije, Ana se separa de Albert porque no le gustaban estos comportamientos, ¿no? Le parecían muy extraños, y ella conoce a un hombre llamado John Straub, quien es el amante de Ana. Ana consigue un amante. Albert se da cuenta de esto, pero Ana vuelve con Albert luego de unas semanas de estar con Straub, debido a que él la maltrata y la golpea. Esto ocasiona que ella vuelva con Albert, y unas semanas después Albert también se da cuenta de que ella lo ha estado ocultando al señor Straub en el sótano de su casa, y allí Ana lo mantenía para, bueno, tener relaciones sexuales con él, pero también lo estaba manteniendo porque Straub no tenía casa. Los echa de inmediato a los dos, a Ana y a Straub, los echa de su casa, pero unos días después Ana regresa y se lleva absolutamente todo de la casa, deja la casa completamente sola.
Esto le causa un daño muy grave a Albert en su psiquis, en su mente, tanto que lo lleva a experimentar alucinaciones de tipo religioso, ¿no? Unas cosas muy extrañas. Ana no se lleva a los niños, se los dejó a Albert, se queda con 6 hijos completamente solo y abatido. Y los niños comienzan a ver que el comportamiento de su papá es extraño. Albert comienza a comportarse de maneras muy extrañas con sus hijos. Entre algunos comportamientos, Albert sufría demasiados de mareos y sufría muchas pesadillas, tenía pesadillas en cada momento. También en ocasiones se enrollaba en las alfombras de la sala y de hecho dormía ahí, diciendo que el apóstol San Pablo se lo había pedido porque así lo llevaría a la salvación de Dios. También en ocasiones peleaba y correteaba a un gato negro por toda la casa con la cuestión de que él era el único que veía ese gato, nadie más lo veía. También leía mucho la Biblia con obsesión malsana, leía la Biblia y en ocasiones decía que él era Jesús. En una ocasión, uno de sus hijos lo encuentra, lo, ¿cómo se dice? Lo descubre masturbándose y pegándose con un palo lleno de clavos oxidados que él mismo puso ahí. Y pues estas eran unas desviaciones tremendas, ¿no? O sea, unas desviaciones asquerosas y muy severas que tenía este hombre. Como una en la que le gustaba rozarse el escroto, ¿sí? Con palos de rosa llenos de espinas. Y luego de eso se comía las flores de la rosa. Era un hombre muy extraño, ¿no? O sea, pero bueno, seguía con sus obsesiones extrañas, como la de una vez que comía carne cruda y animaba a sus hijos a que probaran esta carne, ¿no? Pero hay que dejar algo en claro. Aunque los comportamientos de Albert eran prácticamente pedófilos y homicidas, él nunca fue violento con sus hijos. Él no, él no usó de ellos, mejor dicho, él no les hizo daño, ningún daño. Sí, pero Albert, a pesar de eso, se seguía comportando de maneras muy extrañas. En una ocasión, eh, inventaba juegos violentos y masoquistas, o sea, que todo fuera contra él los ataques y él nunca, pues como digo, no, él nunca le hizo ningún daño a sus hijos. De hecho, él amaba mucho a sus hijos y nunca los tocó de mala manera, ni los golpeó, ni absolutamente nada de esto. Estos comportamientos extraños de Albert siguieron aún con sus nietos, ¿sí? Y también cabe la pena aclarar que tampoco fue violento ni nunca le hizo ningún daño a sus nietos, ¿no? Uno de los juegos que él tenía era que se desnudaba parcialmente dejándose pues prácticamente en ropa interior y se hacía en posición de 4 patas, en 4 piernas, ¿sí? Como se dice, ¿no? Ponía manos y pies en el piso y él le
montaba uno de los niños en su espalda y les dio un bastón, les daba un bastón. Él se tapaba los ojos y los niños debían hacer números con sus dedos. Si él no adivinaba, el niño le debía golpear en las nalgas o en la espalda con el bastón el número de veces que se había equivocado. Es decir, si él decía 4 y el niño tenía un 7, debía pegarle 3 veces. Y así sucesivamente. Otro juego que tenía, que le gustaba mucho, era un juego que él autodenominó el saco de patatas. Nuevamente se desnudaba, dejándose también la ropa interior, y montaba al niño o niña en sus hombros, y los obligaba a que se deslizaran con las uñas, rasguñándole toda la espalda. Esto lo excitaba mucho. En una ocasión lo intentaron poniendo los niños agujas en sus uñas, pero esto le dolía mucho a los niños. A él le gustaba, pero a los niños les dolía mucho, por lo que decidió abandonar este juego, no lo volvieron a hacer. Luego de todas estas actividades, él antes de ir a dormir tomaba un rollo de papel higiénico y le prendía fuego en medio del patio. Sí, comportamientos extraños que tenía Albert. Pasando un poquito esto de lado, Albert se casa otras 3 veces, pero nunca se divorció de Ana. Sí, nunca se divorció de su primera esposa, de Ana, por lo que pues bueno, era como un amor obsesivo que él tenía, ¿no? Él no quería, a pesar de que era un asesino pedófilo, no le gustaba estar solo, ¿no? Entonces él procuraba siempre tener una esposa. Más que todo era como para mostrarse, era como un hombre de familia, ¿no? Como un hombre que tenía su esposa, sus hijos y no despertar sospechas así extrañas. Albert también cometía algunos delitos menores. Él estafaba mucho a las personas y falsificaba cheques. Él pasaba periodos en la cárcel, pero eran periodos muy cortos, de días, porque a él nunca se le presentaron cargos criminales y por esta razón pues era detenido por unos pocos días y dejado en libertad, pero pasó varios días así, varios años así, pasando días en la cárcel por cometer estos delitos. Fish comienza a escribir cartas obscenas a mujeres que ponen avisos clasificados en los periódicos en donde buscan esposos, ¿no? Y también en agencias matrimoniales. Las cartas que escribe Fish son cartas en demasía obscenas, cartas en las que expresa sus deseos coprológicos de una manera muy diciente, ¿no? Él hacía estas cartas a nombre de agentes de Hollywood que supuestamente era él. Tenía nombres como Frank Howard, tenía nombres como Robert Maiden, Thomas Frey y John W. Bell, ¿sí? Todo esto para engañar a mujeres y poder obtener de ellas algo más que una amistad, ¿no? En estas cartas se ve que Fish es una persona extremadamente sádica, una persona extremadamente enferma, pero esto funcionaba en varios niveles, sí, el sadismo de Fish. Él se excitaba mucho cuando
pues atacaba a las personas físicamente, psicológicamente con estas cartas, pero al mismo tiempo uh, le brinda excitarse de manera anónima, ¿no? Así estas cartas, pues con seudónimos que no tenían nada que ver, y esto era muy excitante para él, ¿no? Por estas cartas, Fish fue arrestado hasta en más de 3 veces, más de 3 ocasiones, cuando las agencias matrimoniales y los periódicos le mostraron estas cartas a la policía, y las mujeres a las cuales les llegaban también lo hacían. Incluso en una ocasión fue enviado a un hospital psiquiátrico, pero allí solo pasó unas pocas semanas, en realidad 2 o 3 semanas, y fue dejado en libertad porque supuestamente este personaje no era pues un peligro para la sociedad, aunque en los registros del hospital en el que estuvo se dejó clarísimo que Fish estaba con un comportamiento psicopático, psicosocial, y tenía desviaciones sexuales severas, muy serias, las cuales, si no eran tratadas a tiempo, llevarían a que Fish cometiera actos que iban en contra de la moral y de la ley. Y así sucedió un día. El 14 de julio de 1924, el niño Francis McDowell, de 8 años, desaparece. El único testigo de la desaparición es su hermano menor Albert, de 5 años, el cual describe a un hombre anciano, canoso, de bigote también canoso, y con un vestido completamente negro, vestido que era un pantalón y una chaqueta. La mamá de inmediato se acuerda que en la mañana había visto a un hombre así por el lado de su casa, merodeando por el lado de su casa, y este la saludó muy cordialmente, quitándose el sombrero. El papá de Francis era policía y de inmediato se formó un escuadrón de búsqueda del niño. Duraron día y noche buscando al niño, se formaron escuadras, se formaron de toda clase de escuadrones de búsqueda, y al día siguiente un grupo de Boy Scouts, quienes estaban en la búsqueda, encuentran al niño, el cadáver del niño. El niño había sido golpeado brutalmente hasta matarlo, y de paso también había sido estrangulado con las tirantas que el niño usaba. De inmediato un escuadrón de 250 policías comienzan a investigar el caso, haciendo preguntas, entrevistas, toda clase de investigaciones, pero se dan cuenta que no llegan a nada, y por el momento las cosas como que se enfrían. Y al principio solo creen que puede ser un hombre que está de paso. Incluso no creían, por la brutalidad del homicidio, no creían que la persona que estuviera detrás del homicidio de Francis fuera un anciano, como se decía, ya que fueron tan brutales los golpes que creían que este tenía un
compañero, otra persona más joven y más fuerte que él, y que él solo era el señuelo, ¿no? Como el ser el anciano amigable, el anciano buena gente, y el otra persona era el asesino. Todo se queda congelado por casi 3 años, hasta que el 11 de febrero de 1927 otro joven llamado eh, Billy Geiger, de 4 años, también desaparece de las mismas circunstancias, y otro niño de 3 años es el testigo y describe exactamente al mismo hombre, canoso, de bigote y vestido negro. Lo llamaba el Boogeyman, que en algunas culturas también se conoce como el coco, el ropavejero, el ladrón de niños. Eh, el testigo también cuenta que pues atrajo al niño y se lo llevó con él, ¿no? Entonces ya eran como casos similares, pero la policía todavía no determinaba, ¿no?, que eran casos involucrados. Se forma un escuadrón de 25 policías, los cuales comienzan la investigación. Deciden ir primero a un río cercano al lugar de la desaparición del niño, aunque no encuentran nada, pues solo encuentran barro y basura, básicamente. Entonces no. Pero uh, creen que no es tan seguro que, que el niño haya sido secuestrado, aunque varios testigos dicen que vieron al hombre tomado al niño con el niño de la mano, ¿sí?, como si fuera el abuelo. Todo esto lleva a que en Nueva York comience a existir miedo, comience a existir como pánico de que algo está pasando, y al asesino de niños lo empiezan a llamar The Gray Man, el hombre gris. Finalmente se cree que el niño no fue pues tan secuestrado como tal, sino que simplemente se perdió, porque la verdad los secuestros se daban entre mafias, y más que todo entre familias económicamente bien acomodadas. En este caso esta familia no tenía dinero, no tenía posición económica, estaban sinceramente muy muy mal de dinero, y pues finalmente pues no se habla más del asunto. Pues con el tiempo nuevamente los titulares de los diarios de la época comienzan a hablar de lo que siempre habían hablado, y era de las mafias y de la guerra italoamericana que existía entre las familias, ¿no?, entre las familias de la mafia de la época. Y pues ahí prácticamente que termina la historia del secuestro de los niños. El 25 de mayo de 1928, un joven de 18 años llamado Edward Batt pone una información en un diario local, en la cual él quiere trabajar de lo que sea él se anima a hacer. La familia no es acomodada económicamente, por lo cual él busca dinero. Ha tenido algunos trabajos temporales, pero no nada así formal. Él busca un trabajo formal. Y el 28
de mayo, 3 días después de la publicación del aviso, aparece en la casa de Edward y golpea la puerta un hombre que está buscando al joven. Pues él quiere a un hombre joven para realizar unos trabajos en su granja. Y el hombre se presenta como Frank Howard, el cual le pide al joven que venga con él para, para comenzar el trabajo en su granja, y le ofrece un salario muy agradable de casi $15 por semana, lo cual en esa época era un billete muy apreciable, más para la situación económica en la que se hallaban Edward y su familia. Y aprovechando que Edward tenía a su amigo junto a él, le pregunta al anciano que si podría también darle trabajo a él pues porque la situación también estaba mal con él. El anciano accede, luego de pensarlo por un momento, y les dice que lo recogerá el día sábado. Llega el sábado, pero llega por medio de Western Union una nota manuscrita por el mismo Albert, que les dice que no puede pasar ese día por ellos, pero que lo hará al día siguiente. Al día siguiente, efectivamente, llega a la puerta el anciano con un pote de queso y unas fresas muy frescas y muy jugosas, las cuales él dice que él producía en su granja, y que esta clase de artículos pues él le mandaría periódicamente a la familia de Edward. Le dice a Edward que si recibió la nota. La familia dice que sí, y le dicen que está encima de la chimenea. Hecho esto, el anciano decide quedarse, ya que Edward se encontraba haciendo una diligencia a su familia. El anciano les da dinero para que compren comida y hacen una muy buena cena. Allí comparten todos en familia. El anciano fija su mirada en la pequeña Grace de 10 años. De hecho, comienza a interactuar con ella y le hace preguntas como cuántos años tiene, cuáles son sus amigos, en qué colegio va, en qué curso va. Y el anciano saca un fajo de billetes que eran demasiado dinero y le dice a la pequeña que los cuente. La pequeña cuenta $95. Esto era una muy fuerte suma de dinero en esa época, más para un granjero. Asimismo, el hombre, entusiasmado con la inteligencia de la niña, saca varias monedas que tiene en su bolsillo y le dice que las cuente. La niña cuenta 50 centavos. Hecho esto, el anciano le dice que las coja para ella, las monedas, y le dice que vaya a comprar caramelos para ella y para sus hermanos. La niña se va emocionada. Llega Edward con su amigo listos para salir, pero el anciano les dice que debe ir a una reunión, pero que lo esperen, que él llega aproximadamente entre las 10 y 10:30 de la noche, que estén listos. Como aún faltaba mucho tiempo para esa fiesta, para ese tiempo, el anciano saca $10 y se los da a cada uno, y les dice que vayan para el cine o que hagan algo mientras él regresa. Los jóvenes emocionados toman el dinero y salen de la casa. La pequeña Grace llega con sus dulces y cuando el anciano ya ve el reloj y se va a retirar, decide, de alguna manera extraña, se devuelve hacia la familia, hacia los esposos, y les dice que si le permiten llevar a Grace con él a la fiesta, debido a que es un cumpleaños de uno de sus nietos y que allí compartirá con otros niños. Luego de meditarlo por varios momentos, los padres de Grace acceden, los padres de Edward acceden, y el anciano se lleva a la niña. Les promete que la traerá temprano
puesto que también debe venir a recoger a Edward y a su amigo, y así entregará a la niña y ellos se irán para la granja. Pero, por desgracia, esto no sucede. La niña desaparece de inmediato. Los padres, viendo que su hija no llega y que el anciano tampoco, deciden ir a las autoridades. Describen al anciano como un hombre canoso, de bigote, flaco, vestido de negro, con ojos azules. Y el policía que se pone a cargo de la investigación les dice que les deje ver la nota que el anciano les había dado el día anterior, pero la nota ya no estaba encima de la chimenea. Al parecer, en un descuido, la familia, el anciano tomó la nota y se la llevó. Y hasta el momento, Grace es reportada como secuestrada y desaparecida. La investigación del caso la lleva Steve Traven, uno de los detectives más importantes del momento en la ciudad de Nueva York. De inmediato toma el nombre de Frank Howard, que era el que le había dado este anciano a la familia, pero se dan cuenta que no hay ni existe ningún Frank Howard propietario de una granja en Farmingdale, donde él dijo que estaba su granja, ¿no? Donde iba a llevar a los jóvenes. Empieza la investigación y debido a que Western Union en esa época, pues que no existían fotocopiadoras, no existían correos electrónicos, nada de esta cuestión en 1800, pues Western Union le obligaba a las personas a que si iban a enviar una carta manuscrita o cualquier otro documento impreso, sea a máquina de escribir o sea a mano, incluso telegrama, debían tener dos copias. Esto, una para guardarla en el archivo de Western Union y otra para enviar a la persona. Caso de que si la nota original se llegase a perder o a entregar en un sitio donde no era, pues estuviera una copia de respaldo para así asegurarse de enviar correctamente la correspondencia. Traven decide ir a Western Union, ubicado en Harlem del Oeste, donde encuentran la copia de la nota manuscrita. Western Union se la facilita y así empieza como la investigación, teniendo la nota hecha a mano del mismo secuestrador de la niña. También se dieron cuenta que al no tener una granja, el pote de queso y las fresas seguramente fueron compradas en algún sitio, por lo que Traven y sus agentes comienzan a buscar en todos los vendedores ambulantes del sitio y encuentran el que le vendió el pote a Fish, ubicado precisamente en la misma esquina del Western Union del que él había enviado la nota. El vendedor encuentra que sí es su marca la que él vende efectivamente, pero no puede saber porque él tiene varios clientes al día, no sabe que a quién le vendió el queso. También encuentran que las fresas las compró Fish en una pequeña tienda cercana también al Western Union. Traven empieza a atar cabos y pues deduce que posiblemente el secuestrador de la niña se mueva entre Harlem, entre algunas otras zonas de Nueva York, y comienza la investigación, aunque no sabe quién es el nombre real del secuestrador, ya que siempre la nota estaba firmada por Frank Howard y solo tenía ese nombre, pero no encuentra a nadie con este nombre y teme que la investigación se estanque por falta de más pruebas.
Pasan los años, la investigación se estanca, la desaparición de los niños continúa siendo noticia y la investigación se le designa a William King, uno de los detectives de desapariciones más importantes del momento, designado por el mismo gobierno para ver qué es lo que está pasando con los niños. Y durante la investigación se detuvo a dos personas, dos ancianos. Uno que la mamá de la niña lo identificó como el hombre que había estado en su casa, y otro, un hombre culpado por su propia esposa, que dijo que ella lo había visto con él, con la niña, lo había visto, y pues se fueron detenidos. Durante el proceso judicial se determinó que el primer hombre no era el supuesto Frank Howard, debido a que la mamá lo identificó erróneamente, pues la mamá se encontraba muy nerviosa por lo ocurrido y pues no estaba apta para hacer una ronda de identificación. El segundo hombre también fue liberado debido a que la mujer confesó que ella le tenía mucha rabia a su esposo debido a maltratos, debido a que era infiel y toda esta cuestión, y quería desquitarse. Finalmente no se tenía ninguna pista y todo se congela por aproximadamente 6 años. El 30 de mayo de 1934, la Armada de Estados Unidos celebraba un aniversario y lo hicieron en la ciudad de Nueva York. Allí se reunieron varios buques de las armadas de Estados Unidos y de países aliados, los cuales celebraban este acontecimiento. Pasa que unos días después se ve en el periódico Daily Mirror que hay varios marineros festejando con algunas jóvenes, y una mujer recorta esta fotografía del periódico y señala a una de las jóvenes con una flecha escribiendo: "Esta es Grace". Le envía la foto a la mamá de la niña, la cual rápidamente va a la policía, y William King en su investigación deciden publicar que la joven Grace se encuentra con vida. Pero esto lo hizo King con el ánimo de que el asesino viera esto y tal vez tuviera algún contacto con la policía. No funciona, la joven de la foto aparece y es otra persona completamente diferente, pero King recibe informaciones de unos soplones que él tiene dentro del crimen organizado, que al parecer el cuerpo de la niña estaría en la ribera de uno de los ríos que pasa por la ciudad de Nueva York. Ellos van rápidamente allí, pero no encuentran nada. Sin embargo, King decide poner que al parecer han encontrado el cadáver de la niña en uno de los periódicos más circulados de Manhattan. Esto con el ánimo de que el asesino pues siga viendo que sí hay interés en encontrar a la niña. Pero todo cambia el 12 de noviembre, cuando en la casa de los Bat reciben una carta de un hombre que cuenta visceralmente y literalmente cómo tomó a la niña, se la lleva, la deja en una casa abandonada, él se desnuda delante de ella y la ataca hasta matarla. No la viola. La característica de los homicidios de Fish es que él nunca abusó ni violó a ningún niño de los que atacó. No se identifica como Albert Fish ni como Frank Howard, simplemente le dice que tomó a la niña, la cortó en pedazos y se la comió. La comió durante varios días, en especial las piernas, los muslos más que todo, las nalgas, la parte del tórax, la cara, sus ojos y órganos como el hígado, los pulmones, el estómago y los riñones.
se comió a la niña en un total de aproximadamente 5 días. Le contó cómo, en la carta, él sazonaba los glúteos de la niña y los muslos, los sazonó y los cocinó en un horno. Los restos de órganos que le quitó, él los comió en ensaladas, en cenas e incluso como carne molida. La mamá de la niña no puede creer esto. Va con el detective King, el cual al principio cree que es demasiado visceral y demasiado fuerte para ser real. Él cree que le están haciendo una burla, pero él tiene la nota de Western Union que le había dejado el antiguo detective del caso. Toma la nota, la compara con la carta y es exactamente la misma letra. Obviamente con algunos peritajes grafológicos que determinaron que esto era así. Es entonces que comienzan la investigación y descubren que la carta tiene el logo del Sindicato de Conductores Privados de Nueva York. King rápidamente va para allá y reúne a todos los conductores del sindicato y ninguno dice haber tomado objetos de oficina o nada. Cuando ya se iban a retirar, King, frustrado, se va a retirar del recinto, pero un joven se acerca a él y le dice que él robó cerca de 50 sobres, los cuales utilizó para enviarle cartas a sus familiares, pero que había olvidado cerca de unos 10 o 12 en un hostal donde él se quedaba. Es evidente que la persona que tomó el cuarto después de este joven era el asesino. Rápidamente fue para allá, al hostal, y allí una mujer que atendía el hostal, que era la dueña, le dijo que ningún Frank Howard se había identificado para quedarse allí, lo cual frustra aún más al detective King. El detective King le describe a la dueña del hostal al hombre que está buscando como un hombre bajo, canoso, de bigote, de ojos azules y que por lo general se viste de colores oscuros como negro o gris. La dueña del hostal le dice que efectivamente sí, había un hombre que se vestía así, pero que no se llamaba Frank Howard, se llamaba Albert Fish. El detective ve el libro en donde está la firma de Fish, lo compara con la nota que él tenía y de inmediato se da cuenta que es el mismo tipo de letra. Es entonces que la mujer le dice que el hombre por lo general viene una vez al mes, pues acá le llega un cheque de la pensión que su hijo le envía desde Carolina del Norte. Es entonces que el detective King comienza un operativo y le dice a la mujer que lo mantenga al tanto de la llegada de Fish. El detective renta la misma habitación y comienza un operativo de esperar a Fish. El 13 de diciembre, el detective es llamado a la comisaría para una reunión urgente, lo cual le dice a la dueña del hostal que lo llame si algo pasa de inmediato. Hacen el llamado, el detective apenas llega a la estación, le hacen el llamado de que Fish ha llegado. Rápidamente va para allá y lo encuentra sentado. Este lo llama, le dice por su nombre y Albert Fish se levanta de la silla e intenta atacar al detective, pero él lo reduce muy fácilmente. Al llevarlo a la estación de policía, todos se sorprenden, pues parece un anciano, pero Fish les dice que solo tiene 68 años, pero la persona parece de más de 80. Se ve muy demacrado, se ve
incluso arqueando las piernas, como caminando casi sin poder hacerlo, casi arrastrando los pies. Comienza el interrogatorio contra Fish. Él al principio niega los cargos, niega todo, que él no es. Y entonces él le dice que podría traer a la familia Bat y que ellos lo reconocerían de inmediato. Con algo de miedo, Fish acepta que él secuestró a la niña Grace y cuenta con lujo de detalles cómo lo hizo. Dijo que luego de haber enviado la nota, compró un pote de queso y las fresas. El objetivo principal de Fish era Edward, el joven mayor, el de 18 años, pues su anhelo era llevarlo a una granja abandonada que él conocía, amarrarlo desnudo de un poste, arrancarle el pene y dejarlo que se desangrara. Cuando Edward le dijo que quería llevar a un amigo, Fish lo pensó mucho, pues Edward era mucho más alto que él y tenía miedo que lo atacara o se defendiera. Su amigo también era bastante alto, igual que Edward. Pero Fish dijo que sí, porque así tendría dos víctimas. Su plan era atacarlos por separado, y así tendría el control total de la situación. Pero cuando estuvo allí, vio a Grace y se sintió con los deseos de comerla. Él ya venía comiendo carne humana y le gustaba la de los niños en especial. Es entonces que cuenta que tras ir a ver a Edward el día que secuestró a Grace, en la mañana él había comprado unas herramientas, había comprado unos cuchillos, unas sierras y unos otros implementos cortantes. Esto para poder matar a Edward y a su amigo. Cuando vio a Grace, cambió de planes de inmediato. Y él, antes de llegar con los bots, había dejado una especie de morral donde llevaba estos implementos. Los dejó en una tienda cercana. Al dueño le dio pesar, el anciano, pues todo lo que llevaba el queso, las fresas y este gran morral, así que aceptó guardar las cosas de él. Cuando salió con Grace, pasó por la tienda, recuperó su morral y siguió su camino en tren hacia Westchester. Al llegar, salieron del tren, pero Grace, inocentemente, se dio cuenta que se le había quedado el morral en el tren. Rápidamente volvió, recuperó el morral y volvió con Albert Fish. Cuando llegaron a la casa de Westchester, una casa abandonada, Fish le dijo a Grace que lo esperara mientras él subía. La niña inocentemente se quedó esperando en la entrada de la casa. Fish subió a una de las habitaciones, se desnudó y llamó a Grace. Cuando Grace subió, lo vio desnudo. Ella gritó y trató de salir corriendo, pero Fish la atrapó, la asfixió hasta matarla. Cuenta que luego de matarla, la degolla, sacándole toda su sangre, la cual guarda en una lata, que luego va bebiendo hasta que comienza a tener náuseas. Luego le corta la cabeza a Grace y la parte por la mitad desde el ombligo. Saca varios pedazos de carne, los que había descrito en la carta anteriormente, y los lleva a su casa y bueno, ya sabemos lo que pasó. Rápidamente King envía a varios detectives a esta casa, que particularmente queda muy cerca de la casa de Fish,
y allí descubren el cráneo y algunos huesos de la niña Grace, por lo cual se nota que está diciendo la verdad y que han encontrado el cuerpo sin vida de la pequeña. También encontraron varios huesos de lo que parecían ser más cadáveres. De inmediato la prensa anuncia que este sitio de Westchester se había convertido en un cementerio de niños. Tras varias investigaciones, la policía asegura que los huesos que se encuentran después son de animales, pero la gente no creyó y comenzó un pánico generalizado. Cuando la foto de Fish sale en los periódicos, aparecen más personas. Un joven de 28 años dice que 10 años atrás Fish lo contactó para que lo ayudara a pintar una casa que estaba en remodelación. Le dio algunos dólares y el joven fue con él. Cuando llegaron al sitio en el que iban, había una cabaña casi que semidestruida y le dijo que lo esperara mientras entraba a buscar unos botes de pintura. El joven, esperando, se le acercó un mendigo y le dijo que tuviera cuidado, que él había visto a varios niños entrar en esa casa con ese hombre y que nunca los vio salir. Al joven le da miedo y sale corriendo de la casa. También apareció un granjero que le dijo que este tipo había intentado llevarse a su hija de 10 años con el pretexto de que quería buscar un sitio para recoger flores. La niña le dijo que había un sitio muy bonito y él le dijo que la acompañara, y cuando se iban a ir apareció la mamá de la niña y espantó a Fish con un palo. En las noches escuchó un ruido en su granero, y cuando finalmente fue a mirar el papá de la niña lo que estaba pasando, se dio cuenta de que Fish estaba durmiendo desnudo encima del trigo. Lo encara y lo saca corriendo de allí. 2 días más tarde, el niño Francis McDowell fue asesinado, el niño que les había contado al principio de la historia. Y también parece que había sido el culpable de la desaparición de Billy Gagne. Con todas estas evidencias, aunque circunstanciales, Fish finalmente es llevado en marzo de 1935 a juicio. Pero todo esto se volvió muy mediático y los periódicos empezaron a llamar a Fish el ogro de Nueva York y el vampiro de Manhattan. Cuando estaba siendo llevado a los juzgados, unos periodistas lo entrevistaron y le preguntaron que por qué había hecho eso. Y con una sonrisa dijo: quizás estoy loco. Pero no era idiota. Despidió al abogado de oficio que le fue asignado y contrató a uno de los abogados más importantes de la ciudad de Nueva York para que lo defendiera, un ex fiscal y quien trabajaba con el gobernador de la ciudad del estado de Nueva York. Este a su vez contrató a 2 psicólogos experimentados, muy reconocidos en el momento, los cuales determinarían que Fish estaba totalmente loco y que no era capaz de llevar a cabo un juicio, pero a su vez estaban evitando la pena de muerte, pues en este momento de la época, en los años 20, poco les importaba
a los administradores de justicia que la persona estuviera o no lo estuviera loca. Ellos simplemente evaluaban la crueldad de los actos y determinaban si la persona debía ir a pena de muerte o no. Los actos descritos por Fish obviamente iban a causarle la pena de muerte, y solamente King quería que este hombre fuera freído por la crueldad y por la desidia con la que había actuado al matar a la niña Grace y posiblemente al niño McDowell, y quizás a algunos otros niños que no se tenían los datos, pero lo tratarían de inculpar de todos los crímenes para que así al menos pudiera pues ir a la silla eléctrica. Pero su abogado estaba dispuesto para que Fish fuera encerrado en un hospital psiquiátrico, pues estos actos eran actos de un demente, una persona que no piensa, y por eso querían evitar la pena de muerte para Fish. Ya todo listo para el juicio, Albert Fish comienza a quejarse mucho de un dolor que no le permite estar sentado por mucho tiempo, no le permite defecar ni orinar bien. Es un dolor que él no sabe expresarlo, pero es desesperante. Se le ve a Fish muy molesto, muy incómodo en su celda. Y es entonces que, viendo cómo está la situación, las autoridades quieren asegurarse de que Fish esté bien físicamente. Pero él se acerca a un guardia y le dice, en tono de burla o riéndose, que él tiene incrustadas agujas, que él se incrustaba agujas en el ano, se incrustaba agujas en el escroto, en la uretra, en la pelvis. Los policías al principio no le creen que es un fanfarrón que solo sigue diciendo tonterías, y luego de que le practican unos rayos X, efectivamente se dan cuenta que Fish tiene más de 30 agujas incrustadas en su zona pélvica, llámese desde el recto, desde el escroto, desde la uretra, tiene agujas incrustadas. Esto es impactante, más cuando King decide allanar la habitación en la que vivía Fish, y encuentra varios libros de Edgar Allan Poe llenos de agujas, lo cual da a entender que Fish practicaba esta clase de automutilación extraña, pero era lo que él le hacía para placentera su vida. También encontró varios artículos de periódico de un hombre en Alemania que había matado, sodomizado y canibalizado a varios jóvenes en edades entre los 15 y 18 años. Esto era la obsesión de Albert Fish. Es entonces que el 11 de marzo de 1935 comienza el juicio contra Fish. La defensa tenía férreos motivos para demostrar que Fish estaba mentalmente inadecuado para ser llevado a un juicio, y mucho más para ser condenado a muerte, ya que él no sabía lo que estaba haciendo. Tenían las agujas, tenían la historia de su vida, tenían la carta que le escribió a la mamá de Grace, tenían la desaparición de los niños, tenían los huesos, tenían todo a favor de él. Es decir, querían declararlo que sí. No van a declararlo inocente porque de hecho confesó el homicidio de Grace Butt, pero querían era que evitaran la pena de muerte y que pasara el resto de sus días en un psiquiátrico. Es aquí donde el abogado de la familia Butt decide hacer un giro inesperado en el caso.
Sabía que si lo presentaba como un monstruo sería un punto a favor, pero con los de argumentos de la defensa esto no sería así. Sería de pronto hasta declarado culpable, pero no pagaría la pena de muerte en la silla eléctrica, y era lo que la familia Bott quería, que él fuera a la silla eléctrica. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? Utilizando una estrategia algo pragmática, decide que no va a hablar de cómo mató a la niña, no va a hablar de su pues evidente monstruosidad y su bestialidad contra los cuerpos que él hizo, sino que más bien iba a decir simplemente que era culpable de homicidio, nada más. Que era culpable de homicidio de una menor de edad. Hasta ahí era el punto. No iba a entrar en detalles de cómo la mató, no iba a entrar en detalles que era un demente, que era un loco, no. Que era una bestia, no, simplemente que era un asesino y que merecía morir, ya que era un asesino de niños. Entonces, como condenaron al asesino del hijo de Charles Lindbergh, él también debía ser condenado a homicidio, por homicidio de la niña Grace Bott, y que fuera condenado a muerte, así como también fue condenado a muerte el hombre que asesinó al hijo de Charles Lindbergh. Simplemente acusarlo de homicidio, y así no se llevaría a cabo estas pruebas. Lo cual era una estrategia inteligente, ya que los abogados solo se basaban en que estaba loco, nada más. Mientras que el abogado de la familia Bott solo quería demostrar que era un homicida y nada más. Poco interesaba que estuviera loco, poco interesaba todo lo que había hecho, incluso lo más reciente de las agujas. Nada de eso iba a ser presentado como evidencia contra Fish, más bien simplemente iba a ser presentado como maquiavélicamente planeó el homicidio de la niña, cómo la mató simplemente por el hecho de quererla matar, y ya, eso era todo lo que iba a demostrar el abogado de la familia Bott. Es entonces que comienza el juicio. La defensa argumenta que efectivamente Albert Fish está completamente loco. Muestran las radiografías de las agujas en su cuerpo, muestran todo lo que ha hecho, incluso dicen que sufre de saturnismo, que es un envenenamiento por plomo, debido a que las pinturas de esos años estaban compuestas principalmente por plomo, para que así perduraran con el tiempo. Y que el constante uso de esta pintura en espacios cerrados hizo que Fish se volviera loco y que consumiera incluso heces, orina, y que cometiera todos los actos que cometía. También se dijo, los hijos declararon lo de que comía carne cruda, y esto lo hacía casi siempre en luna llena, por lo que su cara y su cuerpo se cambiaban de color, se volvían un color como rojizo, comenzaba a sudar y las pupilas se le dilataban. Por este motivo fue que se ganó el apodo del hombre lobo de Wisteria, que aún perdura y es conocido con ese alias. Finalmente, la defensa de la familia Bott dice que todo eso es mentira, que él no está loco, porque primero, evadió a la justicia por muchos años, pues ya que desde los 20 años cumplidos, él ya había asesinado personas. Número 2, él planeó muy metódicamente el homicidio de Grace Bott, por lo que eso no son actos de una persona que está loca. Escuchando todo esto, el jurado, el 22 de mayo, llegan a la conclusión de que efectivamente Albert Fish está loco, pero es declarado culpable
de homicidio de la niña Grace y es sentenciado a muerte. Esto debido a que sí efectivamente está loco, pero una persona así, de desviada, de enferma, de loca, no merece seguir con vida. Albert Fish, que se mostraba como un anciano frágil, lloroso, tembloroso, al escuchar el veredicto, se desploma encima de la mesa en la que estaba sentado y comienza a cambiar su semblante, un semblante de rabia, un semblante de odio contra los miembros del jurado. Y cuando lo entrevistaron a la salida del tribunal, él dijo en tono jocoso que va a ser muy agradable estar sentado en la silla eléctrica, pues él, con sus grados de perversión, quería saber qué se sentiría ser electrocutado por una última vez. Pero asimismo también dijo que la sentencia era equivocada, que cómo sabían que él era un loco, nadie lo sabe, y mucho menos que digan que una persona como él, tan amable con los demás, merezca morir. Tiempo después escribe una carta a sus abogados, la cual le llega al investigador King, quien ha estado al frente de todo esto, en la que él acepta que mató a Billy Gaffney, al niño que había desaparecido años atrás, y exactamente dice lo mismo, que lo cortó en pedazos y que lo consumió poco a poco en su casa, y que incluso su trasero, las nalgas del niño, habían sido lo más delicioso que él había comido, y que desde que hizo eso le quedó gustando la comida, la carne humana, en especial la de los niños, ya que era una carne tierna, jugosa y muy deliciosa, que él la consumió horneada con algunas papas, algunos tomates, y lo disfrutó mucho haciendo la guisada. Así de enfermo estaba Albert Fish. Cuando Fish estuvo en la cárcel y luego de confesar varios crímenes más, trataba de dilatar su muerte. Quería que lo procesaran por otros casos, pero el detective King y los jueces y todas las personas alrededor de este caso ya sabían que él era el autor de la muerte de Billy Gaffney, del niño McDowell y de muchos otros más. Se llega a pensar que el detective King estuvo a cargo de casi 20 casos de este mismo estilo, y él sabía que Fish era el culpable de estos casos. El juez llegó incluso a decir sin ningún temor que Fish era culpable de por lo menos 100 homicidios. También Fish confesó cerca de 200 violaciones a menores de edad desde que pudo hacerlo hasta su último día. También confesó más de 400 homicidios, cosa que fue tomada como real. Incluso hasta el día de hoy no se sabe cuántos niños fueron asesinados por Albert Fish, pues hay unos pequeños baches que ni él sabe qué fue lo que pasó. Finalmente fue sentenciado a muerte. Su condena se planeó para el 16 de enero de 1936, la cual se cumplió. Fish, como tenía agujas incrustadas en su cuerpo,
causó prácticamente un cortocircuito, el cual ocasionó un semi-incendio dentro de su cuerpo, el cual fue controlado y tuvo que ser ejecutado 2 veces. Así de monstruoso era este tipo que no se podía ni matar. Finalmente es declarado muerto pasadas las 11 de la noche. El comportamiento de Albert Fish se ha estudiado durante muchos años, incluso al día de hoy se sigue estudiando y se siguen sacando libros, se siguen sacando estudios, tesis sobre el comportamiento de este criminal, de este monstruo, y dejan a relucir que él desde niño tenía una baja autoestima, y esto se pudo decir por el gusto de Fish de comer excremento y orina, dado que él solo creía que eso era lo que él merecía, porque él no merecía nada. Él creía que era poco menos que el excremento que comía. Su situación familiar y personal nunca fue la mejor. Él fue un asesino que fue escalando de flagelarse a sí mismo a matar a otros, de comer excremento a comer carne humana, de tomar orina a tomar sangre. Fue un asesino muy inteligente, porque era un tipo inteligente. A pesar de que lo quisieron pintar como un loco, él decía: yo no estoy loco, yo simplemente soy un excéntrico y nadie me va a comprender jamás. Las últimas palabras de Fish dejan entender que él no tenía un concepto claro de lo que estaba haciendo. Él distinguía entre el bien y el mal. Sí lo hacía, pero a su manera. Él sabía que matar niños no estaba bien. Era por eso que con sus constantes alucinaciones religiosas que él tenía, él se flagelaba. ¿Para qué? Para expiar sus culpas. Él se sentía tan culpable cada vez que mataba a un niño que se flagelaba con la tabla llena de clavos o con un látigo que él mismo hacía. Y esto nos da a entender que era una persona que definitivamente merecía la pena de muerte. Una persona que no estaba en sus sentidos y que hasta el día de hoy se sigue hablando de él más de casi 200 años después. Sigamos hablando de Albert Fish. Es algo que da que pensar. ¿Podría llegar a existir un asesino peor que este? No se sabe. De pronto sí exista y aún no ha sido atrapado. De pronto usted que me está escuchando crea que su vecino es un buen tipo y resulte un monstruo como este. Si les gustan estas narraciones, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, en Spotify como Hernán Parra, y busquen los podcasts que he lanzado. Los invito muy cordialmente a que reflexionen y me acompañen en el próximo capítulo de este podcast, donde seguiremos conociendo a los asesinos más crueles. Hasta una próxima ocasión.